Bienvenidos, estimados hermanos, a su canal Visión Espírita. Hoy vamos a continuar nuevamente en el análisis con el libro El Evangelio según los Espíritus. Nos toca ver el capítulo 4. El capítulo 4 que se menciona acerca del nuevo nacimiento. Dice así el capítulo 4: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Dentro de este capítulo tenemos varios temas, especialmente este tema que es muy interesante para la creencia, es acerca de la resurrección y la reencarnación. La reencarnación dentro de la doctrina espírita fortalece el lazo de familia, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. Las instrucciones de los espíritus es que sí hay límites de la reencarnación o encarnación, hay límites. Y la necesidad de la encarnación, que dicen los espíritus, no es un castigo, más bien es una necesidad. Antes de pasar al contenido, ¿verdad?, de este capítulo 4, quiero que veamos un video donde nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca del nuevo nacimiento. Veámoslo. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Visión Espírita de Nicaragua. Alma se tiene, espíritu se es. Como acabamos de ver el video, Jesucristo nos pide nacer de nuevo, pero está hablando de dos nacimientos, uno en la carne y uno en el espíritu. En el caso de la reencarnación, en la doctrina judía ortodoxa, reconocían que la reencarnación estaba ligado con la resurrección, o sea que no eran dos cosas distintas. La secta de los saduceos pensaban que al morir el cuerpo ya no había nada más que hacer. El caso de los fariseos, creían que un hombre que había vivido podía volver a vivir, sin explicarse con precisión de qué manera eso podía suceder. O sea, sí, en la creencia judía religiosa había la seguridad, como en otros pueblos, la existencia de la reencarnación, y la palabra resurrección que se usaba en aquel entonces, el espiritismo lo llama razonablemente reencarnación. Eso es lo que queremos que entendamos, porque etimológicamente, o mejor dicho, la traducción de la palabra resurrección significa volver a la vida. Y la palabra reencarnación consiste en volver a la vida tomando un nuevo cuerpo. Esto se llama transmigración. En efecto, la resurrección es volver a la vida en un cuerpo que estaba muerto, o
a un cuerpo nuevo. Pero la ciencia ha demostrado que es imposible materialmente que el cuerpo que se destruye vuelva a reconstruirse nuevamente, igualmente, con todas las moléculas y átomos que tenía anteriormente. Los elementos del cuerpo, pues de hecho son dispersos con el tiempo. Imagínate, una persona que murió hace 2000 años y que en la resurrección esa persona vuelva a tomar su cuerpo que tenía antes de morir, es casi imposible, pues realmente no tiene sentido. Pero la reencarnación sí tiene más sentido, porque es el regreso del espíritu o del alma, según en la terminología alma que se refiere, a un cuerpo corporal, pero en otro cuerpo. Nuevamente, vemos que en las religiones normalmente cristianas se menciona una resurrección física con un cuerpo físico, mientras que en realidad lo que enseña Jesucristo y sus apóstoles es una resurrección en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, que es muy distinto. Así la palabra resurrección la podríamos aplicar en la resurrección física con el caso de Lázaro. Incluso la podemos ocupar también con el caso de Jesucristo, pero en el caso de Jesucristo había algo muy interesante, que más adelante en otra grabación vamos a hablar acerca de su resurrección. Algo importante es que la costumbre que tenían los judíos era reconocer en ciertas personas la reencarnación de otras personas famosas, como fue en el caso de Juan, al cual Jesucristo lo llamó que Juan el Bautista era Elías reencarnado, pero no resucitado. O sea, era Elías en otro cuerpo, en el cual se llamaba Juan el Bautista. Como vemos, Jesucristo da una interesante declaración cuando le dice a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. O sea, que nosotros necesitamos ese nuevo nacimiento para poder entrar al reino de Dios y para poderlo ver. La idea o la enseñanza que se ha tenido que Juan Bautista era Elías es porque se consideraba en un tiempo que los profetas podían de nuevo tomar un cuerpo y revivir en la tierra. Eso lo podemos encontrar en cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 16, si no me equivoco, él habla y le pregunta a las personas quién creía que él era. O sea, le hizo esa consulta a sus discípulos y a sus apóstoles y le contestaron muchos de ellos que Jesucristo era la reencarnación de un gran profeta, posiblemente Jeremías. Otros decían alguien más, era que ya había estado en la tierra. Dice Jesucristo que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. No te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí Jesucristo? Jesucristo está hablando de la reencarnación, de una resurrección a un nuevo cuerpo. Esa es la reencarnación. Creían que la tierra había salido de las aguas y por eso consideraba el agua como elemento generador absoluto. Aquí vemos que nuestro Señor está tratando, a través de decirle a Nicodemo, el aspecto que teníamos que nacer del agua, se está refiriendo al cuerpo físico, a un cuerpo físico. Y el nacimiento del espíritu se refiere cuando el espíritu regresa al mundo espiritual.
El agua es considerada en Génesis capítulo 1 como la materia que da la vida, que produce la vida física. Podemos leer en Génesis 1 y nos damos cuenta que lo primero que dice en los primeros 3 versículos es acerca del agua, era que estaba toda la tierra sumergida en agua, y el agua produjo los primeros seres vivientes que fueron los peces. Porque en ese aspecto dice así, que las aguas produzcan animales vivientes que naden en el agua y pájaros que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y el Espíritu, está hablando de la creación. El agua es un símbolo de la naturaleza material, así como el Espíritu representa la naturaleza de la inteligencia, en lo que es realmente, lo que somos realmente. Entonces necesita el hombre, para poder entrar al reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, nacer en un cuerpo y regresar con un cuerpo espiritual nuevo. Por eso Jesucristo le reafirma a Nicodemo, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La principal existencia de que la reencarnación viene a ser importante en la doctrina espírita es porque da lugar a la preexistencia del espíritu y del alma. De tal manera que es una secuencia de evolución y perfeccionamiento de nuestro espíritu, al cual necesitamos renacer las veces necesarias para poder perfeccionarnos y poder ver el reino de Dios. ¿Cómo se logra eso? Se logra a través del trabajo de la caridad y del amor a nuestro semejante, para poder ir evolucionando en diferentes tiempos, ¿verdad?, de la plura existencia. Entonces, imagínense que Job, que era un hombre de mucha fe, él mencionó una vez y dijo, si el hombre ha muerto una vez, ¿podría revivir de nuevo?, dijo Job. O sea, Job tenía fe en lo que es la resurrección, que ya dijimos que la resurrección no es que sea diferente a la reencarnación, está hablando de lo mismo. Lo que pasa es que las iglesias han tratado de distorsionar, o mejor dicho, lo han distorsionado con el propósito de darle otro tipo de enseñanza a las personas. Hay que tener en cuenta que la reencarnación en ningún momento, hermanos míos, va en contra de la enseñanza de Jesucristo y de sus apóstoles. Jamás. No hay. Lo que pasa es que la manera, el punto de vista, como ha sido tomada de parte de las religiones que existen, ¿verdad?, ha distorsionado verdaderamente el mensaje de Jesucristo. La reencarnación es en realidad una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. La reencarnación es una ley que Dios ha puesto a todos los seres que Él ha creado. Solo la reencarnación puede decirle al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias que aparentan que se presentan en la vida. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencia, la mayoría de las máximas del Evangelio son incomprensibles. Por eso que la doctrina espírita, ¿verdad?, da una interpretación correcta. Esa es la clave de la reencarnación,
para entender muchas cosas que no se explica correctamente a través de la religión. Y la doctrina espírita es importante conocerla para poder despejar muchas dudas y mucha confusión. La reencarnación no solamente sirve en el aspecto de la evolución y la perfección, sino que también afectos de simpatía y semejanza entre los espíritus, a los cuales forman familias espirituales y una comunidad con el objetivo de avanzar en grupos hacia el progreso como espíritus. En otras palabras, los espíritus desencarnados en muchas ocasiones ayudan a los espíritus encarnados para poder progresar, para poder saltar hacia otro nivel, para dar una mejor fuerza de que ese espíritu que está haciendo su misión pueda alcanzar su meta. Pero ¿qué podemos decir cuando estas religiones nos dicen que solo hay una sola existencia? Pues no tenemos una conexión con todos los espíritus porque son nuevos y no hay un interés de afinidad porque no se conocen. Mientras que la reencarnación sí. A través de la reencarnación Dios permite familias en la encarnación de espíritus. Nos indica que tenemos que tener cierto conocimiento de que Dios nos está apoyando con otros espíritus afines. Esa conexión, esa ligación que se hizo aquí en la tierra se va a mantener también en el mundo espiritual. De otra palabra, cuando se separa la familia en este planeta Tierra, se vuelven a reunir en el mundo espiritual. Interesante, ¿verdad? En otra palabra, la reencarnación existe la solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados, y por lo consiguiente los lazos de afecto se estrechan mucho más. En resumen, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver 4 alternativas que presenta el hombre en relación al porvenir de la ultratumba. O sea, vamos a ver las 4 opiniones o los 4 conceptos. La primera dice que la nada según la doctrina materialista, o sea que cuando morimos hasta ahí llegamos. La segunda alternativa o segundo concepto es que la absorción en el todo universal según la doctrina panteísta, o sea que cuando morimos nosotros vamos de regreso al todo y ahí se termina. La tercera alternativa que tenemos aquí, la tercera doctrina, ¿verdad? Opiniones que andan, es que la individualidad con fijación definitiva del destino según la doctrina de la iglesia, o sea que el espíritu existe únicamente cuando nace el cuerpo. Después de ahí ya no hay más. Y la cuarta concepto o doctrina es que la individualidad, ¿verdad?, va progresando de forma ilimitada según la doctrina espírita. De estos 4 conceptos o 4 doctrinas, la doctrina de espírita enseña que todo espíritu mantiene su individualidad, no la pierde. Finalmente, hermanos, ya estamos llegando al final, con la pluralidad de existencias que es inseparable del progreso gradual, existe la certeza de la continuidad de las relaciones entre los que se han amado. Y eso es lo que constituye la verdadera familia. O sea, en la doctrina espírita no se pierde la afinidad
o el lazo que los espíritus mantienen tanto encarnados en este planeta o en otros planetas, como en el mundo o los mundos espirituales. Espero pues, hermanos, que esto nos ayude mucho y que en este capítulo 4 hayamos reconocido que es la reencarnación según la doctrina espírita, que en realidad es la misma resurrección. En conclusión, cuando nosotros, este cuerpo, muere, nuestro espíritu resucita a una nueva vida, pero esta vida es una vida espiritual. Pero ese espíritu tiene que retomar de nuevo para seguir en su camino hacia el progreso. Y en ese camino de progreso tiene que haber muchas vidas para poder él perfeccionarse y así poder entrar al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero, hermanos, que esto tenga ayuda pues, para las personas que miran este canal. En nombre de Jesucristo, les doy gracias a todos. Así sea. Amén.